Hola hermanas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, cualquier hora que sea que estás acompañando a nosotros. Mi nombre es hermana Katy Flores, soy de la Iglesia Bautista Victoria en Oregon, en los Estados Unidos, y hoy tenemos el privilegio y gozo de estar con la hermana Jessica González. Hermana Jessica, Hola. gracias por estar con nosotros. Saluda a las hermanas. Hola, hermanas, es un placer estar aquí. Gracias, hermana Kathy, por la invitación. En verdad es un gran placer. Amén. Hermana, antes que empezamos, vamos a charlear sobre tu vida porque somos metiches y quiero que mis hermanas te pueden conocer mejor, como, como nunca hemos tenido el privilegio de tenerte aquí en la iglesia. Hermana, ¿dónde están sirviendo usted y su esposo ahorita? Ok, nosotros estamos sirviendo aquí en México, en el estado de Nuevo León, en Monterrey. Estamos apoyando la iglesia Bautista Montebrón con el pastor Jonathan Ashcraft. Y sí, somos evangelistas, viajamos, nos concentramos más aquí en México, donde estamos visitando a nuestras iglesias, bueno, las iglesias para apoyar. Amén, amén. Se puso muy brilloso afuera y lo trató a bajar, pero ya me puso como naranja. Ok, bueno. Sí, mejor así. Hermana, ¿y cuántos hijos tienen? Ok, tengo 4 hijos. Mi hijo mayor, Ángel, cumple en julio, ay, no puedo creerlo, va a cumplir 22 años. De verdad. Ajá, sí, el mayor. Y Andrew, 21, Brianna, Jesali tiene 16 y Jonathan tiene 14. Wow. Sí, ya no tengo bebés, ya están grandes. Pero aún siempre van a ser sus bebés, aún si Para se meten siempre. bebés, ya, ya. Aunque tengan bigote y canas, siempre van a ser mis bebés, siempre. Los varones, no mi hija, los varones. Gracias por Sí, clarificar. vamos a aclarar. Si sale bigote o barba a su hija, hay que... Sorry. No, podemos ayudar con eso, sabemos unos trucos, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Este, hermana, gracias otra vez de nuevo, por tomar su tiempo. Tienes una página, ¿verdad? ¿Es en el Facebook o es en otros? Sí, es Redes? en Facebook. Sí, Oh, es en Facebook. Se llama Piedras Preciosas por Jessica González. Es una página diseñada para hermanas, mujeres cristianas, señoritas, donde escribo devocionales. Trato de escribir todos los días un devocional, pero también ideas de todo, hay de todo, para que las que quieran darle un like, denle un like. amén. Sí, sí. Siempre estamos buscando más maneras que podemos aumentar fe y disfrutar más de la palabra de Dios. Y Dios nos da recursos preciosos. Justamente hoy estaba hablando con otra hermana que antes del pandemia no hicimos mucho, bueno, yo personalmente no hacía mucho um, como digo, Facebook. en el internet, Ok. Las redes sociales. um, pero son recursos y el mundo sigue Yeah. echando y dando su porquería, sus mentiras, la basura. Así Y es. nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad también. Um, Ujú. entonces, aunque uno anda ocupado, hay tiempo para todo, como dice en la palabra de Dios, ¿verdad? En Sí, Eclesiastes. así es. Ay, qué bendición. Bueno, yo no quiero adelantarme de su testimonio que nos va a dar hoy. Ujú. Entonces, yo quiero saber, ¿creciste en México o en los Estados Unidos, hermana? Ok. Pues yo nací en México, pero, cuando soy mexicana, pero cuando cumplí, creo que a los 4 años, mis papás se inmigraron, no sé si, Ajá, porque ¿sí? no fueron legal, no era legal, este, a California, donde allí crecí desde los 4 años hasta que me vine para acá, para México. Y Ok. allá conocí a mi esposo, allá tuve a mis hijos, allá todo, sí. ¿Y fue amor por primera vista cuando Con mi viste? esposo, Sí. cuando lo vi, dije, ese es mío. Es todo lo que te voy a decir, dije, ese es mío. Yo creo que sí, la respuesta es sí. Ay, qué bonito eso. Um, y hermana, cuando hablas, ¿vas a hablar acerca de cómo Dios los llevó a México o le pregunta ahorita?
No, mi testimonio voy a hablar sobre cómo Dios llegó a mi vida Ok. y Entonces, parte de lo de mi familia. Ujú. ok. Entonces, yo sí sé un poquito, pero no sé cómo es que están sirviendo ahora en México. Ok. Pues mi esposo, de eso voy a hablar también en mi testimonio. Oh, ok. Sí. No, está bien, está bien. Sí, mi esposo sintió en una conferencia, nosotros somos de la iglesia, nuestra iglesia enviadora es la iglesia bautista Montecito, con el pastor Ezequiel Salazar. Y en una conferencia, mi esposo, escuchando al hermano Daniel Garlic predicar, dijo una frase que nunca se le olvidó a mi esposo. Dijo, en este mundo ya no hay suficientes evangelistas que estén dispuestos a apoyar pastores e iglesias. Wow. Y mi esposo me platicó que yo lo vi, mi esposo agachó la cabeza y él me dijo, en ese momento Dios me dijo, I want you, te quiero a ti como evangelista. Entonces, el hermano Daniel Garlic tuvo parte en el llamamiento de mi esposo, para servir al Señor. Y Me da Dios, sí, Dios, como hay veces no sabemos cómo Dios está usando. exacto, sí, Wow. sí. Sí, y pues ya lo de México lo voy a comentar un poquito en mi testimonio, cómo Dios nos trajo aquí a México y cómo todo fue plan de Dios. Dios tenía un plan desde el principio, desde el principio. Amén. Ujú. Ay, pues qué bendición. Me ha alegrado y disfrutado a charlar contigo y me emocionó mucho cuando dijiste que sí vas a pasar Igual, ese tiempo con nosotros. Vamos a orar y luego voy a sí, dar tiempo para que puedas platicar con nosotros, ¿ok? So vamos a orar. ok. Señor, gracias por su amor, su misericordia y paz aún en tormentas. Por favor, que sea con cada hermana. Yo no sé si sus cargas son pesados o ligeras, pero yo sé que cada uno tiene una carga. Por favor, bendícelas, dales ánimo y fuerzas a seguir adelante. Ayúdanos a no tratar de hacer nuestros propios esfuerzos, pero que podemos um, disfrutar de su gracia y reconocer que tú eres suficiente. En su nombre oramos. Amén. 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 Bueno, Adelante, ok. hermana. Ok, gracias, Kathy. Bueno, hermanas, el día de hoy quiero compartir, como le había dicho a Kathy, le digo Kathy porque somos amigas, ¿verdad, Sí, Kathy? sí, Sí, a Kathy, la hermana Kathy, que quiero compartir, bueno, no, más bien creo que el Señor lo puso a mi corazón compartir mi testimonio con ustedes. Algunas hermanas que me han invitado a sus iglesias para enseñar en conferencias de damas ya lo han escuchado, pero no muchos lo conocen. Y yo creo que el Señor quiere que comparta mi testimonio con ustedes para ser de ánimo para esas hermanas que tal vez atravesaron por lo que están atravesando por lo que yo atravesé. Una parte muy importante de mi testimonio es mi infancia, mi niñez. Yo no crecí en un hogar cristiano, yo crecí en un hogar quebrantado y dividido. Papá se fue de casa dejando a mamá con 4 o 5 hijos muy chiquitos, así que no tuve un hogar normal donde había papá y mamá, solamente una mamá que se esforzó, trabajó, luchó para sacar a sus hijos adelante. No tuve una infancia normal como todos los niños en en mi escuela. Yo sentía que cuando había reuniones de papá y maestro, siempre era la que no tenía a sus papás allí porque pues papá no estaba y porque mamá tenía que trabajar. Entonces siempre la maestra me miraba y me decía, I'm sorry, lo siento, te puedo mandar los calificaciones contigo para enseñar a tu mamá. Y yo sabía, al principio lloraba y al principio me sentía mal, pero yo sabía que pues no era normal. Yo siempre me decía a mí misma, no soy normal, no soy normal, no soy normal. Pero yo en mi mente yo siempre decía, no soy una niña normal. Siempre fui en la escuela llamada el patito feo. Siempre me hacían bullying
porque no me vestía tal vez con zapatos de marca, decían que era pobre, me aventaban lodo, me aventaban cosas. Yo creo que fue uno de los, se puede decir, a categorizar como un caso muy, muy difícil de bullying para un niño. Pero otra vez, sí lloraba, sí lloraba, sí me sentía mal, pero a mí me encantaba ir a la escuela porque me gustaba participar en los programas después de escuela, donde me pidieron, porque estaba muy avanzada en la escuela, me pidieron que ayudara a otros niños que no sabían leer y a mí me gustaba ayudarle a otros niños a leer. Entonces, eso me motivaba a ir a la escuela, ayudar a los niños después de clase. Y porque pues me gustaba mucho la escuela. Cuando era niña sentía que quería leer más, quería conocer más. Me escapaba mientras leía un libro de mi realidad. Al recordar mi niñez, puedo decir que sí tuve buenos recuerdos. No voy a decir que no hubo buenos recuerdos, porque sí lo hubo. Tengo buenos recuerdos con mis hermanitos, con mi mamá. Pero una cosa que sí siento cada que recuerdo mi niñez es siento esa soledad que sentía cuando estaba chica. Me sentía sola. Siempre decía yo, en mi mente yo decía, I'm alone, estoy sola, no soy normal, I'm not normal. Siempre me decía yo eso a mí misma. Yo fui testiga de violencia doméstica en mi hogar por mis padres, de los cuales creo que eso me hicieron sentir y crecer como una niña insegura y una niña que siempre se sentía excluida de todo. Me sentía que nadie más estaba pasando por lo que yo pasaba. Nadie más en mi escuela o en el grupo veía las cosas que yo veía. Entonces yo solita me separaba, siempre estaba sola. Yo recuerdo en ocasiones cuando había problemas de violencia doméstica en la casa, yo agarraba a mis hermanitos y me los llevaba a un rincón de la casa para protegerlos, porque yo sentía que ese era mi deber. Yo sentía que mi deber era proteger a mis hermanitos y sentía que mi deber era ayudar a mi mamá. Siempre pensaba, yo soy la mayor de todos y yo sentía que mi deber era cuidar a mis hermanos, protegerlos y cuidar a mi mamá, porque yo veía mucho a mi mamá llorar. Siempre veía a mamá llorar. Recuerdo una vez también, una noche que mamá, de estar todos dormidos, escuché los llantos de mi mamá, llorar, llorar, llorar. Y recuerdo que ella decía, Dios, ayúdame a pagar la renta. Dios, ayúdame porque no tengo para la comida. Y yo recuerdo esa noche que ella se paró, yo la abracé. Y cuando la abracé, le dije, está bien, mamá, me acosté con ella. Y cuando ella se quedó dormida, ella no lo sabe y tal vez va a ver esto, yo me paré, fui al baño y aunque yo no era cristiana, yo no creía en Cristo, yo fui al baño, me hinqué y le pedí a Dios que le diera el dinero a mi mamá para pagar la renta. Entonces, yo digo, no tuve una niñez normal. ¿Por qué? Porque yo pienso que una niña no debe de preocuparse de cómo va a pagar la renta o cómo se va a pagar los recibos, los biles en la casa. Me preocupaba del bullying, decía, bueno, está bien. Me preocupaba de mi mamá, si mi mamá va a estar bien hoy, si mi mamá no va a estar bien hoy, si mi mamá va a descansar o va a trabajar. Me preocupaba de mis hermanitos, si están bien. Yo creo que una niña no debe sentirse así. Yo creo que una niña debe crecer, como dicen, worry free, sin pensar y sin preocuparse de los problemas que pertenecen a los adultos. Pero yo recuerdo bien clarito, hermanas, y esto es algo muy importante en mi testimonio, que yo recuerdo una vez prometerme a mí misma que el día que yo me casara y el día que yo tuviera hijos, mi hogar, el hogar que mis hijos iban a vivir, iba a ser diferente. Esos sentimientos con el tiempo en mi juventud se transformaron en coraje. Lamentablemente me empecé a juntar con amistades, con malas compañías que en vez de ayudarme me desviaron a otro camino y empecé a comportarme muy rebelde en la escuela. Ya mis calificaciones bajaron por completo. Ya cada rato le llamaban a mamá, hey, venga por su hija, que se peleó otra vez con una o dos chicas. Y yo sé que le di mucho dolor de cabeza a mamá en ese entonces y me dolía verla llorar cuando ella me decía, ¿por qué estás haciendo esto?
pero en ese momento yo ni sabía por qué, hermanas. Yo sentía que simplemente era mi tiempo de que nadie me va a decir qué voy a hacer, yo tenía un problema con la autoridad, cosa que me llevó a meterme en muchos problemas. Muy joven conocí a mi esposo, tenía 16 años cuando conocí a mi esposo, sí, muy chica, y me enamoré, como le dije a la hermana Kathy, lo vi, dije yo, ese es mine, ese es mío. Pero muy chicos nos casamos, tuvimos a nuestro primer hijo muy, muy rápido, y nació Ángel, y muy pronto, un año después, nació Andrew. Mi esposo, al igual que yo, no creció en un hogar cristiano, pero él no venía de un hogar tan quebrantado como el mío. Su hogar era muy diferente. De hecho, sus papás, yo los admiraba de que él creció en un hogar con papá y con mamá, y para mí un hogar normal, yo lo consideraba, tú creciste en un hogar normal, pero en su juventud mi esposo también se metió en muchos problemas y recogió algunos vicios, empezó a tomar, empezó a hacer drogas, y eso perjudicó mucho, mucho nuestra relación cuando recién nos casamos. Y como ustedes se pueden imaginar, hermano, imagínense, dos jóvenes tan chicos, teníamos ya 18 años, cuando yo tenía 18, él tenía 19, sí, cuando me casé. Entonces, sí, muy, muy chica. Imagínense, hermanas, muy inmaduros, muy inmaduros. En nuestro hogar había puro caos, puro caos. Estaba dándole el mismo hogar a mis hijos. Él no quería dejar sus vicios y yo no quería dejar mi actitud. Yo tenía una actitud muy, muy fea. Yo decía, tú no me vas a decir qué yo tengo que hacer. Tú no me vas a decir a mí qué puedo gastar y qué no puedo gastar. Ahora imagínense, él con sus vicios y yo con mi actitud era siempre caos. Hubo muchos problemas en nuestro hogar, muchos. Yo estaba viendo que la historia mía, de mi hogar, de mis papás, se estaba repitiendo en mi vida, en mis hijos, con mis hijos. Y eso yo nunca lo quise, hermanas. Yo en ese momento recuerdo que yo había prometido, yo nunca voy a darle esa vida a mis hijos. Y aunque no llegó a lo físico conmigo y mi esposo, como con mis papás, era más violento un poco, aunque yo y mi esposo no llegamos a lo físico, pero sí hubo mucho grito, hubo mucho caos. Mi esposo se iba, regresaba, siempre era muy tóxico el hogar, era muy tóxico. Recuerdo yo que llegué al punto que dije, basta ya no puedo más. Yo ya necesito el divorcio, que él haga su vida y yo hago la mía. Si él no puede dejar su alcohol, si él no puede dejar sus drogas, ok, que se quede con ellas, yo me quedo con los niños y yo hago mi vida. Y recuerdo esta es una noche muy importante en mi vida, porque recuerdo otra vez, no sé por qué, corrí a un rincón y aunque no era cristiana, me hinqué y yo lloré y oré. Yo le pedí a Dios, Dios, si tú en verdad existes, así recuerdo esas palabras, si tú verdad existes, por favor ayúdame, porque siento que toda mi vida es solamente sentirme sola. Siempre me he sentido sola, estoy casada, tengo hijos, pero me siento sola. Y hermanas, al siguiente día, ese fue un viernes, al siguiente día, el sábado por la mañana, 3 lindas hermanas tocaron mi puerta. Y estas hermanas se presentaron con su Biblia. Y yo al verlas dije, testigas de Jehová. Ok, ya estaba lista para decirles no gracias, no gracias. Y lo único que me dijeron fue, buenos días, ¿cómo se llama? Y yo, me llamo Jessica. Y dice, hermana, me dicen, Jessica, queremos decirte, no me dicen, hermana, Jessica, queremos decirte, Dios te ama. Dios te ama. Y cuando ellas dijeron, Dios te ama, yo solté las lágrimas. Yo dije, ok, ¿me escuchaste anoche? Porque yo le había dicho, si tú en verdad existes, házmelo saber porque yo no lo siento. Y en ese momento yo escuché todo lo que ellas tenían que decir y yo recibí al Señor como mi Salvador ese día. Wow. Ellas me invitaron, por supuesto, a la iglesia y pues yo acepté, yo muy contenta. Ahí voy corriendo con mi esposo, adivina qué, le platiqué y él no quería saber nada. Él dijo, no, yo no, ve tú, si tú quieres ir, ve tú. Mi esposo se negó a ir a la iglesia, hermanas.
¿qué hice yo? Pues yo fui. Yo arreglé a mis hijos, me recogieron, vinieron por mí, me gustó. Escuché, el pastor habló sobre, no estás sola. Wow. Un sermón donde dice, no estás sola. Y cuando él dijo eso, dije, no, no estoy sola. Estoy en el lugar donde Dios quiere que esté. Yo sentí mucho amor por la iglesia. Sentí mucho amor por las hermanas que me llevaron. Sentí un interés en ellas para ayudarme. Y eso a mí me hizo sentir como que a alguien le importó. A alguien le importó porque yo sentía no le importó a nada ni a nadie. Cuando llegué a la iglesia, cuando llegué de la iglesia, vi a mi esposo acostado todavía y sí, no voy a negar, me dio mucho coraje, pero ahí algo en mí me dijo, ten paciencia y sigue convenciéndolo para que vaya a la iglesia. Hermanas, mi esposo no quería saber nada de la iglesia. Él no quería saber nada. Él estaba muy metido en su vicio. Él quería seguir tomando. Él quería seguir fumando su droga. Y él decía, no me vas a hacer cambiar. Pero ¿saben qué, hermanas? Yo no me di por vencida. Yo seguí insistiendo y yo seguí yendo a la iglesia con mis hijos. Aunque él no quería ir, yo me arreglaba los domingos, arreglaba a mis hijos y nos íbamos solo los tres a la iglesia. Cuando ellos preguntaban por su papá, mientras íbamos en el camino, y esto me duele mucho porque ellos aún lo recuerdan. Recuerdo que mi ángel, ay, perdón. No, está bien. Yo creo Recuerdo que pueden relacionar con la emoción, hermana. Está bien. Creo que se vienen todas las emociones de regreso cuando uno lo platica, pero recuerdo estar manejando y mi hijo Ángel dice, mami, papá no va a ir otra vez a la iglesia. Y mi hijo tenía 3 años. Dice, papá no va a venir otra vez a la iglesia. Y le dije, no, papi, no va a venir. Pero ¿sabes qué? Vamos a orar por él. En todo el camino hasta llegar a la iglesia, vamos a orar por papá. Y eso es lo que hacíamos muy seguido, casi era cada domingo, en todo el camino íbamos manejando, cantando y orando por su papá, porque ellos querían que su papá fuera a la iglesia. Hermanas, yo recuerdo cuando yo estaba en la iglesia, yo llevaba a mis hijos a su clase de escuela dominical y yo me sentaba sola. Y yo miraba, hermanas, que habían parejas, familias, y miraba cómo el hermano ponía su brazo alrededor de su esposa mientras el pastor predicaba y como el esposo decía amén. Y yo decía, ¿cuándo yo voy a tener eso? ¿Cuándo yo voy a estar sentada en la iglesia con el hombro de mi esposo alrededor de mí, el brazo de mi esposo alrededor de mí? ¿Cuándo voy a escuchar a mi esposo decir amén? ¿Cuándo voy a escuchar a mi esposo cuando voy a escuchar a mi esposo ir o a alabar al Señor o cantar un himno en la iglesia? Hermanas, yo cuando era tiempo de altar, yo recuerdo que con lágrimas yo iba al altar y yo le dejaba todo eso al Señor. Yo le decía, Señor, déjame ver el día que mi esposo se puede sentar conmigo con su brazo alrededor de mí y gritar amén. Y eso es lo que yo le pedí al Señor. Yo seguía adelante, hermanas, yo iba a las conferencias de damas, yo seguía orando, seguí instruyendo a mis hijos. Y cuando los hermanos y el pastor me preguntaban por mi esposo, yo sin entrar en detalle, yo no entraba a detalles, simplemente les decía, ore por él, hermano. Y ellos entendían, ellos ya sabían y decían, claro que sí, hermana. Un día decidí llevar este problema con mi pastor porque era muy difícil vivir con alguien que no quería saber nada de lo que tú creías. Y a la misma vez estaba afectando a mis hijos. Así que yo fui con el pastor y le expuse todo, le platiqué todo. Y él me aconsejó por unas sesiones que siguiera adelante, pero en una sesión, después de tanto que el pastor Ezequiel oró, y yo recuerdo, no voy a olvidarlo nunca, oró conmigo y una sesión después que fui me dijo, mija, vamos a hacer esto, vamos a poner a Leo en el altar. Es tiempo de poner a Leo en el altar. Es tiempo de dejar que Dios haga lo que tenga que hacer para que él llegue a sus pies, se humille a sus pies y se rinda al Señor. Porque es evidente que tú no puedes, porque él me estaba dando consejos
tú sigue amando a tu esposo, tú sigue apoyando a tu esposo. Y yo lo hacía, hermanas. Yo trataba todo lo que yo podía en mis manos para poder convencer a mi esposo, ¿verdad? Que yo necesitaba y que él necesitaba a Dios. Yo hice todo lo que mi pastor me dijo que hiciera. Y esta tarde el pastor me dijo, vamos, te voy a decir una cosa, lo tienes que poner en el altar. ¿Estás dispuesta? Y yo, hermanas, yo creo que ese fue la decisión más difícil de mi vida, porque yo sabía que si yo hacía eso, estaba diciéndole al Señor, aquí está el padre de mis hijos, aquí está mi esposo, haz lo que tú quieras con él. Wow. Y eso incluía llevárselo al cielo. Pero lo hice, hermanas, con mucho temor y con mucho dolor. Yo hice esa decisión y yo fui al altar y se lo entregué a Dios. ¿Por qué, hermanas? Porque yo sabía que ese era mi último recurso. Ya había hecho todo, ayunado, orado, ya había hecho todo para que mi esposo cambiara y para que mi esposo dejara todos esos vicios y se acercara a Dios. Poco tiempo después, hermanas, un miércoles por la noche, yo iba otra vez a la iglesia con mis 2 hijos. Era un servicio en la tarde. Iba yo manejando y iba pensando, Señor, no he visto a mi esposo en 2 días, ¿está bien? ¿Qué le ha pasado? Ya estaba yo muy nerviosa. Y recibí una llamada y era mi esposo. Y me dice mi esposo llorando, Leo me dice, Jessica, me dice, recógeme, estoy en el hospital. Y le dije yo, ¿estás en el hospital? Dice, ¿a dónde vas? Le dije, voy a la iglesia. Me dice, recógeme, por favor. Yo quiero ir a la iglesia contigo. Y yo, ¿pero por qué estás en el hospital? ¿Qué te pasó? Y dice, ven al hospital. Ya fui al hospital por él. Cuando lo vi, estaba vendado de toda la cabeza con sangre en la camisa. Él había tenido un accidente con mi motocicleta. Wow. Y se cortó de aquí a acá toda la oreja. Se abrió la oreja y le tuvieron que coser la oreja. Por poco le agarraba el cráneo y le abría el cráneo, pero gracias a Dios no se abrió el cráneo, solamente la mitad de la oreja. Entonces lo recogí yo muy asustada cuando lo vi todo vendado y con sangre, y él llorando, hermanas, me dijo, let's go to church, vamos a la iglesia. Y los niños lo miraban todos asustados, pero a la misma vez como que, ok, vamos a ir a la iglesia, esto es bueno. No, yo miré el semblante de mis hijos como, ok, va a ir a la iglesia, papá, pero ¿por qué tiene eso en la cabeza y por qué tiene tanta sangre? Y obviamente, hermanas, llegamos tarde a la iglesia, pero nunca voy a olvidar que cuando entramos tarde, en ese miércoles fuimos al departamento de inglés. La iglesia estaba empezando un departamento de inglés y un hermano, un asistente, estaba predicando. Cuando nosotros entramos a la iglesia, todos voltearon hacia atrás y todos los hombres gritaron, ¡amén! Y el pastor, el hermano, gritó, ¡amén! Y eso a mí me dio, fue como para mí como un milagro, que también ellos estaban orando. Eso a mí me indicó que también ellos estaban orando por mi esposo. Cuando mi esposo habló con el pastor, tuvo una junta con el pastor, le confesó a mi esposo que él tal vez nunca aceptado, porque según él ya había aceptado a Cristo, pero la verdad nunca lo aceptó, porque nunca cambió su vida. Y esa tarde mi esposo recibió a Cristo como Salvador y fue bautizado, el pastor lo bautizó. Y de ahí en adelante Dios cambió por completo a mi esposo, hermanas. Me confesó él, entonces, que él quería no solamente ser convierto en cristiano, pero él me confesó que él quería ser más. Y como lo dije anteriormente en una conferencia, él escuchando al hermano Daniel Garlick predicar sobre la falta de evangelistas, mi esposo me confesó tiempo después, no esa misma noche, que el Señor ahí le puso una carga para servir al Señor como evangelista. Unos meses después, casi un año después, recibimos una notificación que mi esposo tenía que salir del país por su estado migratorio. Él tenía que salir de Estados Unidos para arreglar su problema migratorio en México. Y aunque en ese momento yo no estaba de acuerdo, yo dije, yo no voy a ir a México. Yo dije, yo tengo aquí mi iglesia, yo tengo aquí mi familia, mi mamá, yo tengo aquí mi hogar, ya todo está bien, ya mi esposo está yendo a la iglesia, yo no voy a irme para México. Pero algo en mi interior me dijo, Jessica,
pensé que estabas orando para que tu esposo sirviera. Yo pensé que estabas orando porque querías ver a tu esposo servirme. Y fue cuando me llegó convicción y después de hablar con el pastor dije, es cierto, tal vez este es el plan de Dios. Y sí, hermanas, ahora mi esposo es evangelista, es un gran ganador de almas, es un hombre que no sale de su casa antes de pasar tiempo con Dios, es un padre ejemplar, es un maravilloso, amoroso y tierno esposo. Mi hogar es un hogar muy, muy feliz. Y eso yo se lo debo a Dios. Porque Él llegó en el momento que más lo necesitaba. Sí lo necesitaba de niña, sí lo necesitaba de joven, pero Él llegó exactamente cuando Él sabía que yo iba a aceptarlo. Yo no soy nadie y he cometido muchos errores en mi vida, pero una cosa de la cual yo estoy muy orgullosa es que yo no me di por vencida. No me di por vencida. No dejé que el enemigo me convenciera con sus mentiras cuando él me decía, tu esposo nunca va a cambiar. Dios no está escuchando tus oraciones. Tus hijos necesitan un padre, no necesitan a este hombre. Yo sabía, hermanas, que el enemigo quería destruir mi hogar y quería destruir mis hijos. Y es por eso que yo no me di por vencida y no me cansé de seguir adelante. Yo había decidido que hasta aquí conmigo iba a terminar ese círculo vicioso, que yo iba a cortar ese círculo. Y sí, hermanas, fuimos la primera generación en toda la familia, tanto como la de mi esposo y la mía, en convertirnos cristianos. Fuimos la primera generación y, hermanas, mi familia ahora es salva. Mi hermano ahora está sirviendo. La familia de Leo ha conocido a Cristo también. Mi familia, tengo ya primos que son predicadores. Y no quiero decir que es, oh no, pero yo quiero reclamar que el Señor dice que te salvará a ti y a toda tu familia. 4 puntos que quiero dar el día de hoy, hermanas, de acuerdo con el testimonio es, número 1, hermana, no estás sola. Yo siempre me decía, estás sola. Tú estás sola, no tienes papá, tú estás sola. Pero yo sabía que aunque en toda mi vida me sentía sola, no lo estaba. Dios siempre estaba conmigo. Desde chiquita hasta hoy, siempre Dios ha estado conmigo. Aunque las cosas se vean difíciles en tu vida y tengas dolor, y yo sé que tal vez estás pasando por algo difícil, yo quiero que sepas que no estás sola, que Dios está contigo, que cuando tú te arrodillas, señorita, orando por tus papás, orando por tu papá o tu mamá, Dios te está escuchando. No estás sola. Hermana, yo no sé si usted esté orando ahorita por un esposo que tal vez no quiera acercarse a Dios, un hijo. No estás sola, hermana. Dios está ahí escuchándole. Hay una cita que me ayudó mucho a mí, es Isaías 43:2. Dice, Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermana, no estás sola. No crees esa mentira. Yo toda mi vida crecí pensando, I'm alone, estoy sola. Pero ahora me doy cuenta que nunca estuve sola. Dios siempre estuvo en toda mi vida protegiéndome y cuidándome. Él tenía un plan desde el principio, hermana. Él siempre tuvo un plan. Y número 2, deja que tus hijos sean testigos de los milagros de Dios. Amén. Yo sé que mis hijos fueron testigos de gritos y vieron que papá se iba, regresaba, pero también mis hijos son testigos del gran poder de Dios. Yo nunca les hablé mal de su papá. Yo nunca les dije, oh, papá es un vil pecador y vicioso. Yo nunca les hablé mal de papá. Al contrario, yo les animé a que oraran por él. Porque yo les decía, tu papi es un buen hombre, solamente que el diablo, the devil, está convenciéndole a hacer cosas que no debe. Nunca culpé a mi esposo ante mis hijos, siempre culpé al verdadero culpable, que fue el enemigo. Yo nunca les dije a mis hijos, es tu papá, no, yo siempre dije, es Satanás, es el enemigo que está tratando de hundir a tu papi, vamos a orar por él. Y gloria a Dios, todos mis hijos han sido una gran bendición para mí, para mi esposo. Ellos verdaderamente honran a mamá y a papá.
Y ahora los dos grandes, Ángel y Andrew, los que iban conmigo solitos a la iglesia y cantábamos. Y ahorita ellos están en Hiles estudiando para servir al Señor tiempo completo. Ellos han rendido sus vidas para servir a Dios. Eso es todo por la gracia de Dios, hermanas, porque yo les animé a siempre amar a papá, pero no el pecado. Y ellos saben que lo que hizo papá no era papá, era Satanás. Deja que ellos sean testigos de las maravillas y de los milagros de Dios. Deja que ellos sean testigos de ello, hermana. Y número 3, hermana, apoyen a las mujeres visitantes nuevas en su iglesia. Yo doy gracias por una iglesia que me aceptó y no me rechazó. Yo cuando llegué a la iglesia, yo no llegué con falda a los tobillos. Yo no llegué a la iglesia con, bueno, no llegué modesta, voy a ser muy clara. Llegué con arete en la lengua, llegué con arete en la nariz, tatuajes, y no me rechazaron. No me rechazaron, me aceptaron. A mí, a mi familia, a mis hijos. Tuve un pastor que no se dio por vencido con mi esposo. Yo veía cómo le dolía a mi pastor ver a Leo, cómo estaba. Tuve una esposa de pastor que me enseñó a ser paciente, me enseñó a orar, me enseñó a ser sumisa, me enseñó a educar a mis hijos. Mi iglesia, la iglesia enviadora Montecito, todavía aún nos mandan recados o estamos orando por ustedes como familia. Amén. Hermanos, no sé, hermanas, si ustedes ven a una hermana llegar sola con sus hijos o ustedes ven que llega una familia que usted dice, no, esta familia nunca va a cambiar, no se den por vencidas con ellas. Apóyenla, acérquense a ella. Yo cuando veo una hermana visitante y yo la veo y veo que viene sola sin sus hijos, yo son con las que me acerco más, porque siento que yo me puedo identificar con ellas y les doy ánimo y les digo, si quieres yo voy por ti, si quieres yo te ayudo con tus niños. Hermanas, no hay que darnos por vencidas con esas mujeres. Tal vez usted piense, no, la hermana no va a cambiar, o su esposo nunca va a cambiar, o esa familia nunca va a cambiar. Yo le puedo asegurar, hermana, que Dios puede, pero también necesitan apoyo de las que yo me acuerdo que yo veía a las hermanas, tengo una mente muy especial en mi mente, que yo la miraba y yo decía, man, yo quiero vestirme como ella, man, yo quiero hacer lo que ella hace. Ella estaba involucrada en muchos ministerios y yo decía, wow, yo quiero eso, yo quiero eso. Y hermanas, nosotras cuando vamos a la iglesia nuevas no sabemos mucho, pero ustedes no saben cómo uno las observa y uno quiere y anhela lo que ustedes tienen. Y no lo digo porque, ¿verdad? Son perfectas. Yo sé que no hay perfección, pero uno ve y uno dice, yo quiero un poquito de eso. Y gracias a Dios que tuve una iglesia que nos apoyó, que oró por nosotros y hasta esta fecha nos mandan mensajitos, estamos orando por ustedes. Amén. Y por último, hermanas, número 4, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, permanece en la lucha de la fe, Dios te va a responder. Puede parecer que no pasa nada. Yo decía de repente, mi esposo nunca va a cambiar. Mi esposo nunca lo voy a ver en la iglesia, nunca va a cambiar. Iba cuando quería y yo sé que nada más iba a veces para callarme. Pero no deje que eso le desanime, hermana. Ya sea un hijo, ya sea un hermano, ya sea su esposo, ya sea quien sea, hermana, o cualquier situación, usted siga permaneciendo en la fe. La oración para mí se convirtió como un salvavidas, porque me ofreció esperanza cuando más la necesitaba. Y aún todavía, hermanas, la fe nos permite caminar a través de las profundidades del desaliento. Y la esperanza es lo que nos da ese aliento, ese gas para seguir adelante. Hermana, no se dé por vencida, no se dé por vencida, no se dé por vencida, es todo lo que puedo decir. Dios tiene un plan y un propósito para todo. Yo en el momento no entendía por qué me tenía que venir a México, pero ahora que veo las cosas que hemos hecho y que Dios ha hecho a través de nosotros, yo digo, no, hombre, Dios tenía un plan desde el principio y Él solamente quería que me mantuviera firme y que no tirara la toalla. Hermanas, yo les recomiendo y les animo
a que haga eso usted hoy. Usted siga adelante, no se dé por vencida, ve a sus hijos, mírelos y diga, por ti lo voy a hacer, por ti voy a seguir adelante. Tengo una amiga que su mamá tiene 5 hijos y los 5 hijos están sirviendo a Dios, misioneros, esposas de pastor, esposas de misioneros, esposa de evangelista y uno que está sirviendo en Tailandia. Todos sus hijos, pero desde chiquitos, desde que estaban chiquitos, ella siguió yendo a la iglesia, aunque su esposo no quería ir a la iglesia. Y hasta la fecha su esposo aún no va a la iglesia, pero todos sus hijos sirven al Señor. Si no es por el esposo, hágalo por sus hijos, porque vale la bendición verlos. Yo no puedo creer que ahorita mis 2 babies con los que cantábamos himnos, coritos en el carro mientras íbamos a la iglesia, ahora están en un seminario estudiando para ser, creo que Ángel quiere ser pastor, no recuerdo, siempre cambia, dice pastor y de repente cambia. El otro quiere ser misionero y yo digo, los veo, son capitanes de sus rutas, ellos están muy involucrados y digo, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera rendido? Yeah. Ellos ahorita no estuvieran sirviendo y tengo 2 más que están también entusiasmados para servir al Señor. Hermana, no se desanime, manténgase en la lucha, siga peleando por su familia y no deje que el enemigo tenga la victoria. Dios les bendiga, hermanas. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder compartir un poco de mi testimonio, Señor, y para poder compartir, Señor, tus maravillas y tus milagros, Señor, porque yo sé, Señor, que lo que tú hiciste en mi vida fue plan tuyo para poder servir aquí en México, Señor, al lado de mi esposo. Gracias, Señor, por mi esposo. Gracias por darme un hombre que te ama tanto, Señor, que te ama tanto. Gracias por él, por su vida y por mis hijos, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar mis oraciones, mi Dios. No sé dónde estaría yo, dónde estarían mis hijos, pero gracias, Señor, por mantenerme en tu camino y más que nada por usar a mi esposo. Te lo pido, Señor, te pido que a cualquier hermana que esté atravesando por una situación, le des luz, esperanza, Señor, y que no se desanime, Padre mío, para seguir orando y confiando en ti, Padre mío. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ay, hermano, si yo tenía un tissue lo ofrecía, pero no lo puedo pasar. No sé, ¿me puedo parar? Claro, claro. Sí, necesito un tissue. Sí, no se preocupe. Qué bendición, la verdad. Hay veces vemos hermanas y hermanos sirviendo en la iglesia y no sabemos de dónde Dios los sacó y la misericordia de Él en nuestras vidas. Hermana Jessica, algo que dijiste, bueno, dijiste muchas cosas que me animó, unas cosas que podía identificar con eso porque entiendo y yo creo que muchos entienden este sentimiento de soledad, que nadie entiende que yo no soy normal, que mi vida es muy distinta o nada más llegando a la iglesia y viendo las parejas y diciendo pues yo no tengo eso, entonces soy menos o X. Pero algo que dijiste que quiero animar a las hermanas que mire, es un mandamiento, es un mandamiento de Dios a ir a ganar almas, a ir a compartir tu fe. Y vemos como Dios prepara los corazones. No somos nosotros que andan ganando almas. Nada más somos los messengers. Mensajeros. Mensajeros, gracias. Y la verdad que tal vez yo no sé esas 3 hermanas que vinieron a tu puerta, pero tal vez uno de ellos tenía un mal día, tal vez no querían ir, tal vez tenía, pasan los sermones, pasan todas las cosas, no sé, pero de todos modos ellos estaban fieles. No sabemos si ellos estaban allí por buenas o por malas. Y a veces cuando estoy tocando puertas, a veces algo sale de mi boca
como, y yo digo, ay, eso no es normalmente lo que yo digo. Cuando estamos tocando puertas, no sé si le ha pasado a ustedes también. Sí, sí. Sí, me gustaría decir, hola, mi nombre es Katy Flores, soy de la Iglesia Bautista Victoria, aquí estamos. Sí, sí, tengo mi método, ¿verdad? Pero a veces vengo y digo algo como, ¿de dónde? Las palabras andan saliendo, and I'm like, bueno, voy con eso porque ya, Ya salió. y como la hermana dijo, nada más queremos decirte que Dios te ama. Dios te ama. Y como Dios es, y nos llega al momento, y estabas buscando, estábamos esperando algo, y yo digo, ¿qué pasaría si esas hermanas, No hubiera salido. sí? Y también a veces me da como culpabilidad porque yo me pongo a pensar cuántas veces ha sido en un aeropuerto o en un lugar donde puedo compartir mi fe y sé que Dios quiere eso, pero no lo ha hecho. No lo hacemos. Y hay muchas veces que sí, más en esa pandemia donde vivimos, Jessica, es un lugar muy progresivo, mi papá lo describe como ustedes viven en Sodoma y Gomorra, donde vivimos en Oregon, Portland, tiene su encanto, tiene su belleza, pero es un lugar muy pecaminoso y un lugar muy cerrado al evangelio. Pero de repente, ahorita que estamos Así. en esas crisis, la gente Sí. ya quieren escuchar, están pensando, yo lo he notado una diferencia cuando tocamos puertas. Y hay otros lugares donde están abiertos. Ha sido en Perú y toca la puerta o ven a alguien en la calle y puedes enfrentarlos como, a veces como de ir a ganar almas, tratamos a ganar los primeros a nosotros mismos para que nos escuchen, Sí. ¿entiende? Sí. Pero Sí. hola, ay, mira, ves que andan con un perrito y, ay, qué bonito perrito, X cosa. Sí, Pero exacto. en el Perú es tan ambiente y puedes decir, oye, ¿puedo platicarte sobre Jesús? Y sí me entiende, pero aquí no. Pero últimamente yo he visto un cambio de actitud porque tienen temor. Están, ok, ya, tal vez necesitamos a Dios, ¿verdad? Pero quiero animar, hermanas, no dejan de ganar más. No deja de escuchar al Santo Espíritu cuando Él te dice, hable con esa persona, porque no sabes, como la hermana Jessica dijo, y somos de ser tímidos en este sentido es algo muy egoísta y feo, porque, nada más escuchar lo que estaba sufriendo y cómo estuvo su infancia, y luego vamos a pasar a hablar con alguien. ¿Sí me entiende? Me duele mucho. Hay que seguir ganando almas. Hay que, Así es. justamente la semana pasada, Dios me dio la oportunidad de hablar con un jovencito de Guatemala. Bueno, yo digo Guatalinda, ¿ok? Porque aunque nunca he ido, yo me imagino que es muy linda. Qué Pero bonito, no lo había pensado de esa manera. Qué bonito, Guatelinda. Guatalinda. Pero sí, y ella aceptó a Cristo y yo vi ese hambre, aunque batallo a veces con el idioma, eso no importa. Si No. tenemos que quitar el egoísmo, el ego y todo y, Sí, y sí. ser canales de bendiciones para otros. Hermana, qué bendición. Y la otra cosa que quiero preguntarte es, ¿cuánto tiempo más o menos estabas asistiendo a la iglesia antes que su esposo vino? Estábamos 2001, llegamos aquí en el 2000, 5 años, 5 años, sí. Dios no te contestó el siguiente día, No me contestó al siguiente día. ni la Ujú. siguiente semana, ni fue un año, No. ni 5 años, hermanas. Entonces hay que no rendirnos, hay que Mm. seguir, hay que seguir adelante y tener nuestros ojos puestos en Cristo. Y Ujú. cuando nos falta la fe, porque no sé de ustedes, tal vez ustedes nunca, y solamente yo, ore por mí, pero
nuestra fe puede ser tan débil y tan frenética, pero la Biblia dice que, hay ejemplo tras ejemplo de la gente pidiendo a Dios, aumenta mi fe, ayuda mi fe, como es el hombre ciego que Jesús le dijo, vas a estar sanado de acuerdo a tu fe. De acuerdo, cuánta fe tengas, sí. ¿Ya? Y él dijo, bueno, yo veo hombres como árboles, entonces, ¿me entiendes? Y así somos, nosotros vemos, bueno, ustedes nunca, perdónenme, son No, santos, solamente nosotros, sí, nosotros dos. pero Sí, hermana, me tocó mucho su testimonio y gracias por eso y gracias por animarnos y también hay veces, la otra cosa que también yo recibió es gracia. Cuando yo llego a la iglesia, yo no llego como un esposo de pastor. sí, Y aunque yo era bien pollita y yo, ¿sí me entiende? Pero le sí, doy tantas gracias a Dios por la gracia que otros extendieron a mí, así es, sí, que me dio tiempo. No solamente oraron por mí, pero me amaba. Y el hecho que ellos me amaron, yo pude recibir lo que Dios tenía que enseñarme a través de ellos. Porque a exacto. veces estamos como los fariseos, y todos hemos escuchado de esa historia del Señor que toca la puerta para ganar almas, sale la mujer y no sé, no era vestido en una manera decente. Y él dijo, Ujú. no, hermano, perdón. Él dijo, Señora, ponte decente y te voy a hablar con Cristo. Ay, qué valiente hombre, que me da tanta vergüenza comportamos así como cristianos. sí, no, Hay, no, la Biblia dice, has recibido gracia, dad gracia. da gracia, da gracia. Qué bendición. Y también por los que gustó eso demasiado, ay, sí, dame gracia, no voy a cambiar. También Jesús dijo, ve y no pecas más, ¿ok? Ve y no peques más, exactamente, exactamente. Ay, pues muchas gracias por su tiempo, hermana Jessica. Una pregunta más. Eso es el difícil. No, estoy bromeando. Am, durante ese tiempo de pandemia, y la verdad, yo no sé qué tan cerrado están donde está. Yo no sé, porque Ujú. cada lugar es diferente. Hay lugares Sí, que sí, completamente sí. cerrados, no permiten que nadie sale. Si te sale, te andan pegando con palos y metiéndote a Ujú. la cárcel. Pero, ¿cómo siguen las cosas en donde estás? Bueno, acá las cosas están mejorando un poco Qué en bueno. cuanto a, sí, a la cuarentena ya se van a abrir algunos negocios, ya se va a dar la libertad de salir un poco, aunque no está todo ya terminado, todavía hay virus, todo se está mejorando, pero sí hubo un tiempo que tuvimos que estar en cuarentena por creo que más de un mes, casi 2 meses. Entonces sí estuvimos, pero gracias a Dios está viendo un poquito mejor ya. Qué Sí. bendición, qué bendición. Y Ujú. hermana, ¿qué es algo que Dios ha sido enseñándote en esos tiempos? Aprendí que no puedo estar sin estar activa en cuanto a los ministerios. Aprendí que yo pensé, voy a tomar una vacación ya de todo, pero me di cuenta que no pude. Como que el Señor no me dejó. Dijo, no es tiempo de break. Yo estoy encargada de un ministerio en nuestra iglesia, se llama Club Esther, es un club Ajá. para señoritas y, y cada domingo nos reunimos en la iglesia a las 4 y tenemos ahí enseñanza, juegos Ujú. y no podía estar en paz, Kathy. Yo decía, no puedo abandonar a estas chicas. Y yo creo que aprendí a que los ministerios, las cosas no se abandonan. Sí. Simplemente porque estamos en cuarentena, no se abandonan. Yo no pude abandonar a las chicas. No pude dejar eso y pues hicimos reuniones virtuales y lo estamos haciendo cada 8 días, cada sábado y de hecho ya vienen otras señoritas de otras iglesias de Perú, tuvimos de Perú y ay, olvidé, otro país, pero no, Perú
Ay, ya olvidé, ya olvidé. Ay, Todo. perdón, si estás viendo, perdón. Pero de Estados Unidos, de Perú, de México, y hay otro país en Latinoamérica que están llegando chicas. Y ahí me di cuenta que Dios dice, ellas necesitan también, o sea, no puedes estar tomando un break. No hay break de nada, tenemos que seguir echándole ganas. Y igual mi esposo también ha estado haciendo algunas cosas virtuales, pero no estamos quietos. Aprendí que no puedo estar quieta, tengo que estar. Me sentía inservible. En el tiempo que no hice nada, me sentí inservible, como que solamente estoy en la casa y gracias a Dios le llamé al pastor y le dije, pastor, ¿puedo hacer Club Esther virtual? Dijo, échale, hazlo. Y gracias a Dios, sí, está funcionando muy, muy bien. Amén. No, y así es. Yo creo que como cristianos no hay nada, no hay algo mejor que trae más satisfacción y más paz y se quite esta soledad de servir a otros y servir a Dios. Exacto. Estamos fabricados por Dios a tener ese deseo. ¿Por cuál razón crees que todas estas personas que tal vez tienen fama, tienen dinero, tienen poder y andan quitándose la vida, andan probando drogas porque están vacíos? Y yo creo que Exacto. el cristiano más miserable es la que no sirve. Como dijo Pastor Prada, si no sirves, no sirves. No sirves. Exacto. Exacto. Sí. Si no sirves, no sirves. Exacto, eso es bueno. Bueno, yo he disfrutado mucho mi tiempo contigo, hermana Jessica. Igualmente. Gracias por su amistad y su tiempo y gracias por ser de bendición a mis hermanas. Hermanas, Gracias, Cristina. vamos a despedir, entonces vamos a dile adiós. Adiós, hermanas. Adiós a todas. Gracias, hermana Kathy. Gracias. Gracias. Disfruté mucho el tiempo. Igualmente. Ok, Adiós. bye.